Bienvenidos a Delfino con Negocios, soy Giovanni Delfino y hoy estamos de regreso a Naranja Live con Lionel Paredes desde Buenos Aires. Bienvenido, Lionel. Gracias, Giovanni, ¿cómo estás? Gracias, ¿Cómo estás? muy bien todo por acá desde Washington. Y pues tenemos hoy un invitado especial, Hugo Balta, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas en los Estados Unidos. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación y por tenerte aquí en el programa para hablar un poco sobre la situación del periodismo en los Estados Unidos y pues por ende también en el mundo, ¿no? Estamos pasando por una situación bastante compleja. Quisiéramos conocer un poco tu perspectiva, cómo ves tú la situación de la credibilidad de los medios de comunicación, los periodistas, cómo se ven atacadas, no solamente por las agrupaciones políticas, sino además también afectadas por la proliferación de noticias falsas. Sí, por supuesto. Mira, se tiene que comenzar con la parte política, porque en los últimos 4 años bajo la administración del presidente Trump, la prensa está bajo ataque, y más todavía los periodistas que son hispanos. Entonces, por un lado, casi diariamente la administración de Trump está atacando a los periodistas por noticias falsas, el fake news, que como se dice en inglés. Y por otra parte, el ataque a los hispanos latinos. Estamos hablando de una persona que comenzó su campaña diciendo que iba a construir un muro entre la frontera entre Estados Unidos y México, llamando a los mexicanos ladrones, narcotraficantes, etcétera, básicamente echándoles la culpa a esa comunidad por los problemas de este país. Entonces, por los últimos 4 años han sido ataques no solamente a los periodistas, pero como un periodista hispano, también a los hispanos, porque la mayoría de las personas en este país no distinguen entre un mexicano y un peruano, como yo soy, o argentino o venezolano. Para ellos, todas las personas que hablan el español son mexicanos, son los otros. Ahora, ¿qué pasa? Después de 4 años de esos ataques, el público tiene duda de la información que periodistas están dando diariamente por esos ataques. Entonces, que sea el coronavirus, que sea los reportajes después de la muerte de George Floyd, que sea ahora que estamos a unas cuantas semanas de las elecciones presidenciales, todo lo que el presidente, comenzando con el presidente y las personas que les apoya, no solamente en el partido republicano, pero también los ciudadanos, pone duda a la información, poniéndole esa estampilla de noticias falsas, de fake news, y en sí creando, alimentando, poniendo gasolina al fuego de la duda que tiene el pueblo americano contra los periodistas. Claro, esto representa un peligro gigante, ¿no? Porque divide no solamente a la nación, sino además, digamos, le pone a la gente en una situación en la que no saben en quién creer, ¿no? ¿Qué es lo que ves tú o qué es lo que percibes, piensas que se puede hacer en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer también los mismos medios o los periodistas en el campo, los comunicadores, para poder cambiar la situación de alguna manera? Mucho independiente de lo que he mencionado con respecto al presidente Trump y los ataques a los periodistas, sabes, hay muchas de las críticas contra los periodistas, y no periodistas, los medios, sí algunas veces tiene mérito, porque si vemos a la cadena Fox News, mucha de la información que están dando se pone al lado de la derecha, ¿no? Del Partido Republicano y las personas que son conservadores. Pero también puedo decir lo mismo de CNN y MSNBC, que no es que no dice la verdad, pero la información que está presentando es más al lado izquierdo, a las personas que son demócratas, liberales. Entonces,
eso causa una fricción dentro del público, donde uno que no es periodista dice, pero ¿quién está diciendo la verdad? O Fox News o CNN. La responsabilidad, por supuesto, comienza con los medios y los periodistas, pero en esta era de tecnología, donde nosotros podemos buscar la información, verificar si la información que están dando los medios es factualmente correcta, la responsabilidad también tiene que ser de las personas que están consumiendo noticias, información. Es importante que ellos mismos cuestionen la información que están leyendo, escuchando, viendo si es televisión, y verificar esa información y no solamente leer el título del artículo o el tweet de una persona. Es muy importante que ellos mismos busquen, verifiquen esa información, porque si la van a compartir, ahora ellos mismos son responsables por esa información, correcta o no correcta, que se va un poco para la derecha o la izquierda. Si tú lo compartes, ya es parte de la información que tú estás compartiendo, y para muchas personas esa información es como tú estás pensando. Perfecto. Hugo, te quería hacer una pregunta. ¿Vos crees que las redes sociales, más allá de redes, juegan un papel como medios de información? O sea, tanto puede ser como fake news como verídicos, o sea, como noticias reales. No sé Sí. qué piensas sobre las redes, o sea, Twitter, Facebook, Instagram. La realidad es que, estudios lo apoyan, muchas personas van a las redes sociales para obtener su información, noticias que sea de la política, educación o salud. Entonces, los medios y los periodistas tienen que entender que el contenido que están compartiendo en las redes sociales tienen que tener mucho cuidado, porque las personas que están yendo a Facebook, por decir, están entrando no solamente para que le den un link al artículo o al video, tienen la expectativa que cuando vayan a Facebook, que vayan a Twitter, que vayan a Instagram, etcétera, le van a brindar información ahí mismo, ese contenido nativo que los medios mismos lo están produciendo. Ahora, como hemos visto muchas veces, la estrategia de la administración de Trump, y no es solamente de la administración de Trump, muchos otros también lo usan, no es necesariamente si es que el mensaje es la verdad o no. Lo importante es la repetición de ese mensaje. Entonces, si el presidente entra y dice, ¿sabes qué? Estamos haciendo un trabajo excelente, estupendo contra el coronavirus, que a él no le importa si la ciencia, los científicos pueden comprobar que es lo contrario. Para él lo importante es que se repite ese mensaje, y él sabe que las personas que les apoya lo van a repetir, y las personas que no les apoya, que quieren decir eso no es correcto, también lo va a repetir. Y al final del día, el que está en el medio y las personas que están perdiendo es el público, porque lo ven que se repita, que es el trending, y lo van a leer, y después de mucho tiempo, días, semanas, meses, van a decir, yo leí en algún lado, escuché en algún lado que Estados Unidos está ganando contra el coronavirus, aunque no es correcta, no es correcto, y puede ser comprobado que no lo es. La repetición es como nosotros aprendimos en la escuela, y así es como nosotros absorbemos información, y al final del día eso es lo que cuenta. Entonces, las redes sociales son muy poderosas, pero otra vez la responsabilidad tiene que caer en las manos del público, no solamente en las personas que lo están usando para manipular la información, o como los medios para empujar su contenido, que sea Fox News o CNN. Claro. Una pregunta, en realidad, bueno, serían dos puntos que me gustaría que aclararas.
ya que debes contar con información de primera mano desde la asociación. Coméntanos, ¿cómo es que crees que esto puede afectar o esté afectando a la carrera periodística o la situación que está sucediendo en general está afectando de manera negativa al desarrollo, digamos, de la carrera periodística? ¿De alguna manera hay un efecto en la carrera periodística? Por supuesto que sí. Yo creo que mucho del trabajo que la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos hace es en educar a los periodistas, especialmente a los estudiantes, que son un número muy alto de la membresía de la NHJ, como es conocida por sus siglas en inglés. Y lo que le decimos es que hay muchas vías para ser periodista. Por supuesto, uno puede tomar la vía del periodismo de los medios tradicionales, como las cadenas muy grandes en televisión, en periódico, en la radio. Pero lo que se ha visto en los últimos años, y en gran parte no solamente por la administración de Trump, pero porque los medios grandes más y más no pueden cumplir con su deber de producir contenido que es balanceado, que representa al pueblo que están sirviendo. Neutral, ¿verdad? Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, yo que trabajo y soy un miembro de la comunidad de Chicago. Cuando se está cubriendo la crisis de COVID-19, muchos de los medios locales de noticias lo cubren como si el virus, todos en la ciudad de Chicago, lo estamos experimentando de la misma manera. En cierta manera eso es correcto, pero nosotros sabemos y se ha comprobado de que hay comunidades, minorías que lo están experimentando muy diferente que la población anglosajona. Entonces, por ejemplo, hemos visto por falta de acceso a salud, a doctores, a hospitales, la comunidad afroamericana, la comunidad hispana latina en la ciudad de Chicago, y también por los trabajos que ellos hacen, trabajos esenciales, están sufriendo muy diferente el coronavirus que la comunidad anglosajona, que tiene muchos, tienen la oportunidad de poder trabajar desde la casa, de poder, por razones económicas, no tener esa presión de trabajar. Entonces, donde está fallando los medios tradicionales, los periodistas independientes, por la tecnología, están llenando esos hoyos porque están produciendo contenido, llegando más profundamente a los problemas que están sufriendo las comunidades, minorías como los hispanos latinos, como los afroamericanos. Yo, parte del trabajo que yo hago es como dueño de Latino News Network, que es una cadena en Nueva Inglaterra que tiene websites en Connecticut, Massachusetts y New Hampshire, y están llenando, como existe en diferentes partes del país, pero nuestro enfoque es exclusivamente producir contenido enfocado a la comunidad hispana latina, porque sabemos y entendemos que los medios grandes en español y en inglés, especialmente en inglés, no están llegando a esa comunidad porque no tienen los recursos para poder producir contenido con esa sofisticación que puede distinguir entre la comunidad anglosajona y la comunidad hispana latina. Claro que sí. Y un punto más, ya que aclaraste ese primer punto, es ¿qué es lo que la asociación está haciendo o qué planes tienen para responder, además de como una entidad, como la entidad que son a la situación, como porque uno de los puntos que mencionabas, por ejemplo, es el caso de la responsabilidad que tiene también el consumidor de información, ¿verdad? Entonces,
y muchos no saben cómo verificar, porque hay gente que hasta cree mensajes que reciben por WhatsApp, por aplicaciones de mensajeo de ese tipo. ¿Qué es lo que organizaciones como la Asociación Nacional de Periodismo podrían hacer? ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido? Como para de repente tal vez educar también a la comunidad en general también. Sí, y comienzo también con que la asociación el año pasado creó una nueva plataforma que se llama Palabra, que también es un website independiente que produce contenido enfocado a la comunidad hispana latina en Estados Unidos y que se alimenta por el trabajo de los miembros hispanos produciendo contenido en no solamente temas como inmigración, pero también temas como lo que todos estamos experimentando a través de COVID-19 y por supuesto todo lo que se ha visto con las protestas después de la muerte de George Floyd y ahora que estamos a semanas de las elecciones presidenciales. Pero la asociación demanda mejor de los periodistas, nuestros miembros, por supuesto, comenzando con nuestros miembros, pero también los medios. Y te doy un ejemplo. Yo y la directiva de NHJ hemos tenido conversaciones con la cadena Fox News en cómo categoriza la comunidad hispana latina en su cobertura. Ellos todavía usan las palabras ilegal para describir a un hispano latino que está cruzando la frontera sin sus papeles a Estados Unidos o que está en Estados Unidos sin los papeles adecuados. Y también usa el término en inglés illegal aliens. Y eso lo usan aunque la Associated Press, la AP, en el 2013 dijo, eso no es correcto. No es correcto no porque está defendiendo los derechos de los hispanos y latinos en Estados Unidos, porque del punto de vista del periodismo, no se puede usar como un adjetivo para describir a un ser humano. Un ser humano no es ilegal. Hasta personas que cometen una infracción, un crimen, tienen derechos humanos. Entonces, describir a una persona como ilegal es incorrecto y por el esfuerzo de la asociación recomendó usar indocumentado para describir a la persona. Es decir, usa la palabra ilegal como una acción. Una persona está cruzando la frontera ilegal, pero no como un adjetivo. Entonces, la asociación exige a cadenas como Fox News, que hace unos cuantos días anunció que va a usar la letra B mayúscula en describir a la comunidad afroamericana, pero otra vez, sí para una comunidad como minoría como afroamericanos, pero no lo mismo para los hispanos latinos. Y en eso es lo que entra la política y en este caso una cadena que respalda, que de verdad es una voz, una plataforma para el presidente. Entonces la asociación exige mejor y en situaciones es nuestro deber que sea el periodista individual o el medio, como el ejemplo que te di de Fox, en demandar mejor del punto de vista de periodismo. No en defender el periodismo. La asociación está defendiendo los derechos de los hispanos latinos en este país porque estamos demandando un tratamiento mejor, no solamente en las salas de redacción, es decir, para los periodistas que están trabajando, pero también en la cobertura de los medios y cómo representan a nuestra comunidad. Porque entendemos, basado en muchos estudios, que las personas que no son hispanas latinas, ellos lo que ven es lo que para ellos es la verdad sobre esa comunidad. Entonces, si los medios están alimentando imágenes de hispanos latinos de ser personas que están aquí ilegales, que no son educados, que no son profesionales, que son criminales, entonces el público mayor, es decir, anglosajón, comenzando con los anglosajones, para ellos un hispano latino es lo mismo que ser
un criminal no ser educado y que está en este país ilegalmente. Perfecto. Muchas gracias, Hugo. Lionel, ¿deseas agregar algo? No, me quedé ahí pensando, es bastante interesante lo que decís, Hugo. No, una pregunta más que nada se me estaba ocurriendo, se me cruzaba en la cabeza, que era cómo se sienten, o sea, cubriendo medios, o sea, siendo hispanos en los Estados Unidos. O sea, ¿vos sentís alguna, cómo te puedo decir, alguna presión, alguna censura en algunos, de parte de los gobernantes, o alguna presión, o sea, política, se podría decir? O sea, Sí. ¿cómo, cómo Claro, lo porque es viven? algo que se ve muy típico en Latinoamérica. A veces los periodistas no pueden expresarse como quisieran sobre temas políticos del gobierno de turno. Creo que Lionel lo que quiere decir es cómo es que los periodistas en los Estados Unidos hoy en día se sienten en ese sentido, ¿no? Sí, vayamos que Trump siempre es como que últimamente se le está agarrando muchísimo con la prensa. Como que les molesta que le hagan esas preguntas. Bueno, somos periodistas, ¿qué hacen los periodistas? Y bueno, sí, hacen preguntas incómodas justamente porque hay cosas que notan que no están bien, y parece que los políticos que tienen que dar respuestas a los ciudadanos es como que les molesta que le pregunten. Eso lo vemos, creo que toda América prácticamente. Claro que sí. Mira, la respuesta es, por supuestamente, que yo como un periodista hispano-latino me siento amenazado. Y es algo que muchos periodistas hispanos-latinos comparten. Te doy unos cuantos ejemplos. Primero, comenzando con Jorge Ramos de la cadena Univisión. Y hace una semana que la campaña del presidente Trump atacó a la cadena de Univisión, declarándole la guerra, diciendo que Univisión es una arma de los demócratas, prácticamente diciendo que no es una fuente donde el público puede tener confianza. Ahora, y yo digo, las cadenas, los medios en español, se sienten más amenazados que un periodista como yo que trabajo en los medios en inglés. Yo también he trabajado en Telemundo, pero el acceso a información, a la prensa en español en Estados Unidos, muchas veces es casi imposible, algo que ellos tienen que pelear diariamente. Por ejemplo, con respecto a información del coronavirus, en el principio era la información que la administración de Trump, pero también gobernadores, es decir, el gobierno a nivel nacional, estatal y local, no estaban dando información en español. Y cuando sabíamos nosotros, porque hay más de 60 millones de hispanos latinos en Estados Unidos, una gran parte de ellos son del extranjero, que necesitan su información en español. No tener esa información, especialmente en esas primeras semanas, y poder darle a este público la información que literalmente les va a salvar las vidas, eso es inaceptable, pero eso es algo que diariamente los medios en español están peleando. Ahora, periodistas como yo, los pocos que hay, porque uno de los desafíos más grandes de este país es que en los medios hay una falta de diversidad e inclusión, especialmente con los hispanos latinos. Entonces, mucho de lo que se está produciendo por falta de hispanos latinos en esos medios, se está produciendo desde el punto de vista de una persona que no es miembro de esa comunidad. Entonces, muchas veces yo he estado en situaciones donde yo soy el único hispano latino o la única minoría en esa sala de redacción. Entonces, levantar tu voz para el enfoque de una historia o una historia importante a la comunidad hispana latina, te enfrentas a una pared de contra, y en mayor parte porque es un prejuicio.
no conoces latinos o hispanos, si no te has creado en un vecindario donde hay muchos hispanos latinos, no es parte de tu experiencia. Entonces, para ti, que estoy hablando de la gerencia de estos medios, no es importante. Entonces, eso siempre ha sido muy difícil, es algo que yo siempre, no solamente como en mi papel con la NHJ, pero como periodista hispano latino en Estados Unidos, estoy luchando. Y lo último que digo, no solamente me siento amenazado, pero me siento que es mi responsabilidad seguir empujando para mejor de los medios. Mejor de los medios, como te dije, en la cobertura de hispanos latinos, pero mejor representación de hispanos latinos en los medios en inglés y mejor acceso para los periodistas en los medios en español. Yo soy segunda generación hispano-latino, hijo de inmigrantes peruanos en Estados Unidos, pero me siento mucho americano y orgulloso de serlo, pero también orgulloso de ser peruano y más orgulloso de ser de una familia más grande que eso, que es ser hispano-latino en Estados Unidos. Hugo, por lo último, Giovanni, déjame de hacerle esta pregunta. Está la Asociación Latinoamericana de Noticias, que abarca desde México hasta lo que es Argentina y Chile. Ustedes, como asociación hispana en los Estados Unidos, ¿tienen contacto con esta asociación de noticias y se pueden unir como para realmente defender los derechos de los periodistas hispanos? Como tú lo has dicho, Leonel, muchos de los desafíos que se están experimentando en este país con respecto a los periodistas, acceso a información de los gobiernos, no es algo único de Estados Unidos, se ve mucho en Latinoamérica. La asociación ha comenzado a tener enlaces con periodistas y organizaciones en Latinoamérica. Yo estuve en Medellín, Colombia, el año pasado para un evento que tienen anual, donde muchos periodistas de toda Latinoamérica y también de España y de Estados Unidos llegan. Pero tenemos que seguir mejorando porque tenemos una relación simbiótica. Entonces, lo que sucede en Estados Unidos tiene un efecto en Latinoamérica y viceversa. Entonces, es en el mejor interés de NHJ seguir desarrollando relaciones con periodistas y organizaciones en Latinoamérica para nosotros poder aprender de esas organizaciones y ellos de nosotros, y también poder colaborar en el periodismo, en producir contenido o dar luz al trabajo de los periodistas de Latinoamérica, porque, como tú sabes, hay mucho interés de la población en Estados Unidos, de hispanos latinos, de lo que está sucediendo en nuestros países en Latinoamérica, pero no se ve, y especialmente no se ve mucho en el lado en inglés, y tiene que mejorar. Bueno, igualmente hay un claro ejemplo que es Venezuela, cómo ocultan y no dejan a los periodistas latinos y a diferentes periodistas de parte del mundo, los reprimen, los censuran. Es lamentable, hasta cierto punto también aquí en los Estados Unidos hemos visto algunos casos, como por ejemplo ataques directos del presidente cuando se han hecho declaraciones de la Casa Blanca, en las cuales se ha atacado directamente a periodistas que le han hecho preguntas en las cuales el presidente se ha sentido atacado o se ha sentido incómodo, y ha atacado tanto a hispanos como asiáticos y de otros grupos étnicos. Sí, mira, el periodismo es importante para la democracia. En este país tenemos el derecho y que muchos otros países no lo tienen. Este es el único, el periodismo está protegido por la constitución de este país. Este país fue creado en parte por los principios del periodismo, y se entiende que sin el periodismo la democracia no puede crecer,
y es nuestro deber cuestionar a las personas en poder, porque nosotros damos voz al pueblo. Eso es algo que, como mencionaste, Leonel, de Venezuela, y se ve en otros países que están en el balance. Si nosotros mismos no ponemos presión a los gobiernos, la democracia se cae, y nuestra organización tiene que trabajar con otras organizaciones en Latinoamérica para exigir mejor de los gobiernos y exigir mejor de las personas en poder para el pueblo, para poder seguir nutriendo a la democracia. Claro que sí. Muchas gracias, Hugo Balta, presidente de la Asociación Nacional Hispana de Periodismo. Espero que te podamos tener muy pronto una vez más acá en el programa. Cuando ustedes quieran, mucho gusto. Gracias. Igualmente. Y bueno, Lionel, coméntanos qué te pareció la entrevista. Sí, justo, bueno, o sea, iba a decir que lo que estás diciendo, Giovanni, que en Estados Unidos el presidente Trump ataca a los periodistas, también acá en Argentina parece que es una moneda corriente que pasa muy seguido, que se molestan ante alguna pregunta que no les gustó y no es de su agrado, y automáticamente te atacan con nombre, apellido, y bueno, o sea, y la prensa, el periodismo, como decía Hugo, está justamente para indagar, para investigar, o sea, si hay algo que no está claro, para esclarecerlo. Y eso creo que son principios básicos de la democracia. Claro que sí, es una... como le llaman en algunos lugares, el periodismo los periodistas son el cuarto poder, ¿no? Que le balance, ¿no? a la democracia. Exacto. Sí, o sea, para mí el periodismo es muy importante y, como decía Hugo, hace a la democracia justamente. Bueno, es lamentable que muchos jefes de Estado se la agarren con el periodismo, porque para mí tendrían que reverse, o sea, y hacer las cosas bien justamente para que todo esté claro y no haya ningún tipo de problema. Una persona que se enoja ante una pregunta y algo esconde. O sea, si vos si vos realmente estás haciendo las cosas bien y te preguntan y tenés forma de contestar y demostrar que lo que te están preguntando no es así, no te tendrías por qué enojar. Es algo tan sencillo, es algo de la vida cotidiana. Y un factor bastante importante que mencionó es la responsabilidad también del consumidor de información, ¿no? Porque mucha gente se deja llevar también por la información, hasta por un mensaje que reciben por WhatsApp o por algún aplicativo que tal vez no tiene credibilidad alguna, ¿no? Fíjate, Giovanni, que WhatsApp hoy en día está segmentando muchísimo cuando vos reenvías ese mensaje. Creo que ahora se lo puedes mandar a uno o a dos personas. El tema es el siguiente también. Es un poco de cultura. Yo siempre digo, y se los digo a mucha gente, donde doy conferencias o me invitan, siempre digo lo siguiente. Uno tiene que leer diferentes opiniones, diferentes medios y sacar su propia conclusión. Esa es la verdadera opinión. Eso es lo que realmente vale, no lo que un medio te puede llegar a decir. Porque si el medio es amarillista, si el medio es de derecha o de izquierda, depende el cristal de ojo con lo que lo mires. O sea, si vos lees 4 o 5 periódicos, o ves 2 noticieros, o 3, y te sacás tu propia conclusión, eso para mí es lo que vale. Lo que pasa es que también hay que educar mucho antes de censurar o, como se llama, criticar, podríamos decirlo. Claro, yo un poco por ahí quise ir con la pregunta cuando le mencionaba, ¿no? Hasta qué punto de repente organizaciones también como la Asociación de Periodistas podrían además tener algún tipo de actividad que promueva o eduque también al consumidor de información, ¿no? Sobre cómo verificar noticias, cómo verificar la veracidad.
¿no? Y es porque es algo muy común. Esto se está viendo todos los días, gente que ve una noticia de un medio no reconocido, un medio que probablemente levantó esa página hace unos meses atrás y no tiene ningún tipo de credibilidad, ¿no? Y la gente lo cree simplemente por el hecho de que tiene una página web en el internet. Yo siempre, lo importante es que de donde venga esa noticia, que sea un portal serio, o sea, bueno, nosotros los periodistas siempre chequeamos muchísimo antes de decir alguna noticia. O sea, uno tiene que informar, que ver de dónde sale, de la fuente, de dónde proviene. O sea, uno no puede andar divulgando algo que no se sabe si realmente es verdad. Y si la fuente es fidedigna, o sea, quiero decir que es confiable y demás, vos tenés que chequear nuevamente que sea así. Porque si no, además el autor, ¿no? No solamente al medio, bien al autor. ¿Quién lo escribe? ¿Quién es? ¿A dónde? O sea, ¿es serio esta persona? Pero bueno, es un tema, o sea, es complejo. Hoy en día, además con internet, que es tan globalizado y las redes se volvieron tan al alcance de todos, o sea, es como que, bueno, obviamente, y no solo en noticias, sino también hay programas que, o sea, a ver, yo puedo agarrar a una persona, ponerle mi voz, imitar los gestos de esa persona, o sea, y hacerle decir un montón de cosas, y eso también es una fake news. O sea, con un video también se puede hacer una fake news. Hay programas con videos editados, trucados. No me acuerdo el nombre del programa que se utiliza, fue creado por creo que es un ruso, es un chico ruso que lo hizo. Es un programa que, o sea, yo pongo una imagen, vamos a suponer, de Trump, y puedo hablar el mismo programa me gesticula los gestos natural. Sí. Exactamente. Puedo decir cualquier barbaridad y después ese audio se transforma en el mismo acento, el mismo tono de voz de Trump. Claro, sí, y a ver, hay la tecnología crea también estos peligros, ¿no? A ver, como yo siempre digo, si está usada para acciones buenas, es excelente, porque esa tecnología se utiliza justamente para las películas, para diferentes estilos o sea, efectos especiales, o sea, para diferentes, o sea, sí, para filmaciones, para películas, para doblajes, pero si está utilizada para hacer el mal, y sí, es como todo, internet también, se puede hacer el bien y se puede hacer el mal. Pero es la responsabilidad de cada persona y educar o sea, a la sociedad en sí, que es lo que más, obviamente, es lo que más cuesta. Importantísimo, y lo que mencionó también Hugo es el peso, la carga, la importancia también que tienen los periodistas independientes, ¿no? Sí. También pueden tener medios independientes ellos mismos, ¿no? Y que tienen una carga, una carga social, digamos, en el sentido de la responsabilidad que llevan a la hora de traer o llevar noticias a sus seguidores, a su audiencia, que realmente cree en su palabra, ¿no? Cree en su palabra, cree en la ética del periodista y que deberían de dejarlo en alto. Exactamente, Giovanni. Lo que pasa es que uno tiene que ser serio a la hora de comunicar y cómo comunicar, cómo decir las cosas. Y bueno, justamente es un poco de lo mismo. O sea, si uno no es serio y no, hoy en día en las redes sociales hay un montón de gente que nos sigue, que nos puede, por X comentarios o por diferentes profesiones, te puede seguir y te puede gustar o no las cosas que uno hace. Por eso uno tiene que ser muy, pero muy responsable de lo que dice, sí, cómo lo comunica y demás. Uh-huh. Creo que son, ya es un terreno de una opinión profesional como uno se para ante la vida y ante la profesión. Claro.
Bueno, es un tema que se puede discutir. Largo para... Yo creo que podríamos cubrirlo también en algún otro programa la próxima vez. Claro. Necesitamos más información, así que no se olviden, pueden enviarnos sus comentarios, sus mensajes, para que podamos también responder a sus preguntas, saber qué tipo... ¿Cómo se informan? ¿De qué manera? Si me imagino que si les llegaron algunas fake news, o sea, cómo se dieron cuenta. También es importante, Giovanni, permitime que diga que el periodismo también es economía naranja, porque ¿dónde estamos? Así es. La economía naranja, ¿o no? Así es, por eso la importancia, ¿no?, de cubrir esta noticia a través de este programa, su programa de economía naranja, negocios creativos y culturales, porque el periodismo es eso, es un tipo de negocio creativo, es una industria creativa en la cual está ligada al nombre, al creador, que es el periodista, quien pone su nombre en lo que escribió, en lo que creó, en esta información que está llevando a la audiencia, y que pone su nombre y la ética en su firma. Exactamente. Además, hay periodistas que se especializan en diferentes índoles, en diferentes temas, como puede ser especialistas en negocio, en economía, en música, en espectáculos. Y de todo tipo, ¿no? De prensa escrita, prensa en video, televisión, tradicional, tecnología. En diferentes, en sustentabilidad, qué sé yo, en energía, y justamente por eso para mí es muy, está muy bien encarado en tema de negocios culturales y lo que es economía naranja. Por eso creo que fue bastante bueno y creo que esperemos que haya dado un buen aporte a hacer este tipo de programas que salen un poquito de lo común, porque obviamente... Claro. Para todos aquellos que tienen algún tipo de negocio digamos, plataforma informativa, periodistas que tienen sus propias plataformas, que son independientes, ¿no? Todos ellos, esto va dedicado a todos ustedes, para poder responder un poco sus preguntas en cuanto a esta situación, y siempre pueden además comunicarse con Hugo Balta también, de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos en los Estados Unidos. Así que bueno, los saludamos, nos despedimos ya, estamos al final del programa. Y una vez más, envíenos sus comentarios, nos encanta saber qué información les llamó más la atención, que si tienen más preguntas, para poderlas cubrir en una siguiente oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, los esperamos el viernes a la misma hora, a las 7, de 7 a 8 p.m. hora Washington, D.C., hoy de 8 a 9 en Buenos Aires, Argentina. Y bueno, vamos a contar, ¿no?, con también un muy lindo programa. Así es, todos los viernes comentando un poco más sobre lo que sucedió durante la semana, hacer un poco de análisis, opinión de las noticias más importantes de la semana. Así que por eso, envíenos sus comentarios, queremos saber qué es lo que piensan. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y recuerde que para más noticias de negocios, visite delfinoconegocios.com y síganos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.